¿Cómo están? Bien. Vamos a tener un estudio de la palabra de nuestro Dios. Va a estar ahí, hermano, basado en el Evangelio según Juan, en el capítulo 17, versículo 20 hasta el versículo 23. Ahí vamos a basar nuestro estudio de esta tarde. Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 20 al versículo 23. Si alguien quiere darle lectura, puede hacerlo, nomás que me indique para que no nos vayamos a... Hermano Rubén. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado para que vean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Muy bien, hermano, muchas gracias. Yo he titulado esta serie de lecciones como métodos, hermanos, métodos bíblicos para evangelizar. Y hoy quiero que nuestro tema se llame Perfectos en Unidad. Perfectos en unidad. Antes de que analicemos estos tres versículos, a mí me gusta, hermano, siempre dar información para que nosotros sepamos dónde estamos estudiando, qué estamos estudiando, dónde nos encontramos parados. No solamente agarrar el pasaje ahí y ya empezar a escarbar ahí, sino, hermanos, como cuando se construye una casa, que primero se mide el terreno. Una vez que se mide el terreno, se empieza a escarbar y se empieza a construir, porque si no, muchos hermanos terminan construyendo una casa fuera del terreno que no es de ellos. Y cuando hablamos en los sentidos espirituales, muchas veces nosotros terminamos diciendo cosas que la Biblia no lo dice. Entonces terminamos construyendo donde no deberíamos de construir. Entonces, ¿qué quiero que veamos por como una introducción, hermano? Quiero que recordemos el propósito de este libro. Y lo encontramos en el mismo libro. Mira, vamos al capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. El propósito del libro, el propósito de este evangelio. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer de acá? Léelo. Versículo 30 y versículo 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, ¿qué dicen esos dos versículos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No le vamos a meter al versículo, le vamos a sacar al versículo. ¿Qué dice el versículo? Que Jesús hizo además muchas otras señales. ¿Qué significa la palabra señales en el libro o en el Evangelio según Juan? La palabra señales se está refiriendo a todos los milagros extraordinarios que hizo Jesús. Si vamos al capítulo 2 y en el versículo 10, si no me equivoco, nos vamos a dar cuenta, nota lo que dice el mismo Evangelio. En el 2:11. ¿Alguien que lo quiera leer? Desde el principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
este principio de señales. ¿Y qué es lo que Jesús había hecho en el capítulo 2? Había convertido el agua en vino. Entonces, la palabra señales tiene el significado de los milagros extraordinarios que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Cuando vamos al capítulo 5, dice el versículo 5, hablando del paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ahí mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Ahí encontramos otro milagro de Jesús. Acaba de sanar a un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Con 38 años ya no había una posibilidad de que los médicos y que humanamente lo pudieran sanar. Tenía que sanarlo alguien que tuviera ese poder divino. Incluso Nicodemo dijo en el capítulo 3 que si no viniera de Dios no podía ser que Cristo venía de Dios por lo que hacía. Mira, vamos al capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Vamos a hacer un pequeño recuento, no vamos a entrar a explicar, pero mira, vamos al capítulo 6. En el capítulo 2 convirtió el agua en vino. En el capítulo 5 sanó a un hombre que tenía 30 y tantos años de estar enfermo. Capítulo 6, versículo 10, versículo 9 en adelante. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, esto es, cuando ya comieron y ya no querían y ya estaban llenos, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5,000 panes de cebada sobraron a los que habían comido. La alimentación de los 5,000. Otro milagro extraordinario de Jesús. Y podíamos seguir buscándole más. Por ejemplo, en el capítulo 9, Jesús va a sanar a un ciego de nacimiento. Y podíamos pasarnos en el Evangelio de Juan viendo todos estos eventos extraordinarios. ¿Por qué los estoy leyendo? ¿Por qué los estamos viendo? Vamos a ir al capítulo 20, donde estamos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que crees que Jesús es el Cristo. Los eventos que Juan relata en el Evangelio de Juan, convertir el agua en vino, sanar al paralítico de Betesda que estaba enfermo, dar de comer a 5,000 personas, sanar al ciego de nacimiento, el capítulo 9, tienen un propósito en el Evangelio de Juan. Y el propósito, dice el versículo 31, es que para estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El propósito es que los lectores, los primeros lectores, los que iban a leer este evangelio y los que iban a oír este evangelio, creyeran que Jesús era el Cristo, era el enviado de Dios, era el Mesías. Tenía como propósito y tiene como propósito el día de hoy este libro, específicamente el Evangelio según Juan, de que las personas crean en que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice el Cristo. Podemos encontrar datos adicionales ahí. Por ejemplo, dice que
hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. No todos los eventos, no todas las cosas que Jesús hizo están en este libro. No está todo. Y la pregunta sería para nosotros, ¿por qué no está todo? Bueno, simplemente porque Dios así lo determinó. Que solamente esas iban a quedar escritas. Y Dios consideró que esos milagros son suficientes para crear fe en el corazón de la persona. Entonces, no nos toca a nosotros, a ver, quiero saber cuáles fueron los otros milagros. No es esa la idea. La idea es que los milagros que hay, los milagros extraordinarios, las señales, convenzan al oyente de que Jesús es el enviado de Dios. Pero hay algo más en ese versículo también. Dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus. Eso quiere decir, hermano, que específicamente este evangelio podemos confiar plenamente en lo que está escrito, porque las cosas que Jesús hizo no las hizo a escondidas, sino que las hizo en presencia de sus discípulos. Quiere decir, por eso cuando leemos la primera carta de Juan, Juan dice, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos y nosotros lo palpamos. Cuando los milagros que hace Jesús, estas señales que hace Jesús, las hace en presencia de sus discípulos, entonces podemos confiar en este relato, porque este que narró este pasaje, este evangelio de San Juan, vio con sus ojos, oyó con sus oídos lo que Jesús estaba enseñando, incluso tocó en su momento a Jesús. Podemos confiar, podemos estar seguros de que estamos ante una palabra confiable, real y veraz. ¿Ok? Versículo 31. Pero estas se han escrito, son suficientes, con el propósito para que creáis que Jesús es el Cristo. Siempre, hermanos, siempre. Esto es para nuestro estudio personal. Siempre que nosotros miremos la frase para, tenemos que entender que esa palabra para tiene el significado de presentarnos el propósito, el objetivo o el fin. Lo que el Evangelio de Juan nos está diciendo, que estas se han escrito para que Jesús, la palabra para, con el propósito, con el objetivo o con el fin. Lo que se quiere lograr con este Evangelio es que los lectores crean que Jesús es el Cristo. Va una pregunta. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Qué significa? Hermanos, ¿qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Qué es el Salvador? ¿Qué es el Salvador? ¿Pero qué más? Es el Hijo de Dios. ¿Qué es el Hijo de Dios? Lo dice ahí, ¿pero qué más? Si Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías prometido por siglos atrás, eso quiere decir que Jesús es divino, es eterno, y como comienza el mismo Evangelio capítulo 1, versículo 1, Jesús es Dios en la carne. Si Mateo dice que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, Juan dice es Dios entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que Jesús es divino y es eterno. No, entonces no es sencillamente hablar de cualquier hombre como nosotros, un inmortal. No, Jesús es divino y es eterno. ¿Ok? Entonces, el propósito es crear fe en el corazón de los oyentes originales, pero el propósito es crear fe también en aquellos que ya conocen a Cristo. En otras palabras, es aumentar la fe que ya tienen. Para los que no son cristianos,
Este libro tiene como propósito que nazca la fe en el corazón de ellos. Por lo que el libro de Juan presenta. Entonces estamos ante un libro totalmente evangelístico. El Evangelio de Juan. Un libro totalmente evangelístico. Quiero decir algo más. Es muy importante. Esto lo voy a dejar y lo voy a decir para que ustedes lleguen a su casa hoy, mañana o pasado y estudien. ¿En qué fecha se escribió el libro del Evangelio según Juan? ¿En qué fecha? Más o menos. En el año 33, más o menos, después de Cristo, comenzó la iglesia. En el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido por el emperador Tito. En el año 60, aproximadamente, se escriben las cartas del apóstol Pedro y la iglesia está pasando por pruebas muy difíciles. Al final del siglo, en el año 100 más o menos, se escribe el Apocalipsis y la iglesia está pasando por diversas pruebas y está teniendo persecución. El Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, se escriben aproximadamente como en el año 80. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si ustedes leen detenidamente el Evangelio de Juan y sus 3 cartas, se van a dar cuenta de que no hay persecuciones en la iglesia. Entonces, Juan no está tratando de enfrentar las persecuciones como Pedro, animando a la iglesia a mantenerse firme en la fe. Juan va a tener que enfrentar con los falsos maestros, con los anticristos. Y eso quiere decir que si es el tiempo, porque primera carta de Juan capítulo 4 lo dice, porque ya es el tiempo de los anticristos, si ese es el tiempo de los anticristos, si es el tiempo de los falsos maestros, quiere decir que fue un tiempo de falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Pensé en esto y me preocupé mucho porque Juan escribió a la iglesia en Asia y en Asia se encontraba la iglesia que estaba en Éfeso. Éfeso era parte de Asia. Y cuando Pablo, en Hechos capítulo 20, llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso, lo llamó desde Mileto, le dijo que de entre medio de ellos iban a salir lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño. Y cuando Pablo le escribe al joven Timoteo, que era el predicador de la iglesia de Cristo en Éfeso, le dijo que vendrían tiempos peligrosos, cuando aparecerían aquellos hombres amadores de sí mismos, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que son injuriadores, aquellos que no respetan a su propia familia. Y a mí eso me preocupó, hermano, y me puso a pensar lo que Juan está pensando. Incluso en su primera carta, Juan 4 veces repite la frase, esto he escrito. Lo que a mí me lleva a pensar es que Juan quiere cuidar, como un pastor cuida a su rebaño. Y pensé precisamente en el versículo 31. Todo eso me llevó a pensar porque leí el versículo 31 y pensé, ¿qué motivó a Juan a escribir? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo animó? ¿Qué lo llevó a Juan a escribir el Evangelio según Juan? Si no nos habla de persecuciones, no nos habla de tribulaciones. Pero había una corriente de personas que estaban negando la divinidad, la deidad de Cristo Jesús.
Estaban diciendo que no era posible que Dios, siendo Dios bueno, pudiera venir y habitar como humano. Y Juan tiene que luchar con eso y quiere proteger a la iglesia de eso. Entonces, hermanos, para estudio suyo en su casa, analice eso, analicemos eso. Las cartas, los problemas, la situación que estaba en el entorno entre los años 80 y el año 90. No hubo persecución en la iglesia, pero cuando leemos la segunda carta de Juan, por lo menos, miren nomás para darle un poco más de luz y que usted se anime y estudie y medite en la palabra de Dios cuando esté en su casa, cuando sienta que no puede dormir, tómese el tiempo y analice estos pasajes. Mire segunda de Juan, versículo 7. Y versículo 8. Esto es muy importante para la iglesia, hermano. Segunda carta que escribe el apóstol Juan. Léanlo, hermano Jorge, por favor. ¿Qué dice? Aquí, que ya lo hallaste. Sí. Ayúdale, Rubén. ¿Qué dice, hermano? Segunda de Juan 7, 8. Y puedes leer hasta el 9. Dice la escritura: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué dice el versículo 7? Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y no han salido a pasear, han salido a engañar a la gente. ¿Y sabes qué dicen los engañadores? No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Están diciendo, Dios, Cristo, Jesús no es Dios. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. Ahí está, hermano. Mirad por vosotros mismos, como Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Miren por ustedes mismos y cuiden del rebaño. Porque van a venir y van a salir hombres, lobos rapaces, que no van a perdonar el rebaño. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis. Ahí está el propósito. ¿Por qué tenemos que prestar atención? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado, todo el tiempo que hemos invertido en la obra de Dios, hermano. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, no hay vida eterna. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Quiere decir, hay comunión con Dios, hay vida eterna y hay salvación. ¿Ok? El propósito de Juan es que los que hoy están aquí, que aún no son cristianos, se convenzan por las obras extraordinarias que Cristo hace en el Evangelio según Juan. Que ellos se convenzan de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es divino, que Él es el Salvador, que Él es eterno. Ese es el propósito de Juan, del Evangelio según Juan. Y pueden estar totalmente convencidos de que la palabra que están recibiendo es fiel, porque el que escribió estas palabras estuvo viendo los milagros. No se los contaron, no le dijeron, no fue algo que a él le comentaron, fue algo que él vio con sus propios ojos. ¿Ok?
Es como si a ti te dicen, oye, ¿pasó algo? ¿Tú lo viste? Si no lo viste, pues ya está en duda. Pero si tú dices, lo vi, lo experimenté, se te puede creer. ¿Ok? Eso para tarea, nomás para que ustedes analicen, hermanos, para que puedan hacer su propio estudio y puedan ver la situación que se vive en el Evangelio según Juan y en sus cartas. ¿Qué es lo que Juan está atacando? ¿Qué es lo que Juan está, hermanos, evitando? Está queriendo cuidar a la iglesia. Está queriendo mantenerla con seguridad. Volvamos a Juan, capítulo 17. Ahí vamos a tener nuestro estudio. Esto fue una introducción. Entonces ahora estamos en un libro que nos quiere convencer de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Mesías, de que la persona considere los eventos extraordinarios que hizo Jesús y que ellos tomen la decisión de creer que Cristo es el enviado de Dios. ¿Ok? Vamos al 17. El trabajo de nosotros como cristianos. Vamos al capítulo 17. El capítulo 17 de Juan. En el capítulo 17 encontramos a Jesús orando. No, vamos al 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Levantando los ojos al cielo. Y en el capítulo 17 encontramos a Jesús de rodillas, volteando a ver al cielo, rogando al Padre para que el Padre glorifique a Cristo y Cristo poder glorificar al Padre en su muerte. Eso es lo primero. Pero quiero decir algo, hermanos, para hermano Daniel, para Jorge, para Rubén. Hay una frase, hermanas que dan clases, noten. Esto es para que nosotros podamos de una frase hacer una clase. Noten lo que dice el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora. Ese puede ser, esa frase, la hora ha llegado, puede ser un gran tema para una lección. La hora ha llegado. ¿Ha llegado la hora de qué? Podríamos decir, de orar a Dios, de glorificar a Dios, de vivir para Dios, de consagrarnos a Dios. Pero también podemos decir, ha llegado la hora de arrepentirnos, o ha llegado la hora de bautizarnos. Pero encontramos en esa frase un tema y podemos desarrollar de ahí un tema. La hora ha llegado. Entonces, hermanos, nomás para que ustedes puedan analizar, puedan incluso tomarlo como un tema y decir, lo voy a desarrollar de ahí. Ok. Jesús está orando al Padre, está orando por él hasta el versículo 5. Y luego en el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora está rogando por los apóstoles, por los 11 apóstoles. ¿Y qué es lo que Jesús está pidiendo? Dice el versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Yo estoy en el mundo, mas estos están... Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Entonces, primera oración, Jesús está rogando porque el Padre lo glorifique y él poder glorificar al Padre. En su segunda petición, Jesús está rogando al Padre para que el Padre guarde a los que le ha dado, a los que tú me diste. Guárdalos en tu nombre. Versículo 15, mira, otra vez la frase: no ruego. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a sí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús, mi hermano, como lo dijo en el capítulo 13, que ha amado a los suyos hasta el fin, Jesús está rogando al Padre por sus discípulos, para que los guarde del mal.
que los guarde de los peligros de la maldad, para que, hermanos, se santifiquen, para que ellos puedan apartarse, separarse del mundo. Ok, pero llegamos al 20, que es donde tuvimos nuestra lectura. Jesús está orando por sus 11 discípulos. Ahora dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿A quién se refiere cuando dice, no ruego solamente por estos? ¿Refiriéndose a quién? A los 11. Sino también por los que. Entonces, en la mente de Jesús, no solamente están sus 12 o 11 discípulos ya, porque ya Judas ya no está con ellos, sino que también está toda la humanidad que va a creer. En la mente de Jesús, en la mente de Cristo, estamos tú y yo. Ahí entramos nosotros. Allí entramos nosotros. Él estaba pensando en nosotros. No solamente ruego por estos, los 11, sino ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de Él. Para que todos sean uno, para que todos, ¿quiénes? Los 11, con los que han de creer en la palabra. ¿Qué es lo que Jesús, cuál es el propósito de Jesús en su oración? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Y nota, hermano. Número 1. Perfectos en unidad. Para que podamos ser perfectos en unidad, tenemos, hermanos, que ser como Cristo y como el Padre. Tenemos que ser como Cristo y como el Padre, perfectos en unidad. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esa frase, por la palabra de ellos, ¿qué era lo que iban a hacer los apóstoles? ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Iban a qué? Predicar. Iban a predicar. Los apóstoles iban a predicar. Entonces, la manera como la gente puede creer, en ese versículo dice, es predicando la palabra de Dios. Pero nota el versículo 21, el propósito de Cristo es para que todos sean uno, los 11 y los que han de creer, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y ahí viene mi pregunta, hermano. Esa fue mi pregunta para mí. ¿Cómo es la unidad del Padre y del Hijo? ¿Cómo es la unidad? ¿Cómo es la unidad? A ver, ustedes que están en la escuela, ¿es lo mismo unidad, estar unidos, a estar juntos? ¿Será lo mismo? ¿Cómo lo consideran ustedes? Ustedes que están más que yo. Ahorita estamos juntos, aquí, un mismo recinto, pero ¿estamos unidos? El mismo sentir, dice Rosy. Ahorita lo vamos a ver, hermano, si tiene razón. Mira, todas estas bancas están en un mismo lugar, pero cuando tú decidas unirlas es cuando las vas a pegar una y vas a convertir de 10 bancas una sola y vas a decir, tenemos una sola banca. Eso es unir, pegar. De tantas hacer una sola cosa. Jesús quería que todos los que habrían de creer en la palabra de Él, soñaba con eso, fueran uno nada más, así como el Padre y Él. Y podemos decir tres cosas. Número 1, los planes del Padre son los mismos planes del Hijo. El propósito del Padre de salvar a la humanidad es el mismo propósito del Hijo. La misión del Padre de salvar a la humanidad y trabajando, como el hermano nos está presentando en el Antiguo Testamento, todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, el Padre trabajando con ese propósito de salvar a la humanidad. Bueno, esa misma misión fue la misión del Hijo. Entonces, ¿qué podemos decir?
que cuando Cristo dice para que sean como tú y yo, es que el Padre y el Hijo tienen un mismo propósito, tienen una misma misión, trabajan en el mismo plan. O Cristo trabaja en su plan y el Padre trabaja en su plan. Hay unidad. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar. Y Cristo dijo, yo he venido ¿para qué? Para salvar al mundo. Entonces, hermanos, perfectos en unidad como el Padre y el Hijo. ¿Cómo debe de trabajar la iglesia para salvar a la humanidad? En un mismo plan, una misma idea. La hermana decía, en un mismo sentir, en un mismo pensar, una misma misión, un mismo objetivo. Incluso, hermanos, tenemos un plan, ¿sí o no? Ahí tenemos un plan, porque queremos ir todos por esa misma idea. ¿Y qué pasa, hermanos? El versículo que estamos analizando, nota, el versículo. ¿Cuál es el propósito de que sean uno? ¿Cuál es el fin de que los discípulos de Cristo y los que han de creer en la palabra sean uno en planes, sean uno en trabajo, sean uno en propósito, sean uno en misión? ¿Cuál es el objetivo a lograr? Versículo 21. Para que crean que es enviado. Para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Cristo. O sea, la gente va a creer, en el caso de los primeros discípulos, los 3000. Por eso, hermano, se convirtió mucha gente al cristianismo. Porque cuando había necesidad en la iglesia, los hermanos vendían sus propiedades y la ponían a los pies a los apóstoles. Tenían el mismo plan, tenían el mismo propósito, tenían el mismo sentir, tenían una misma mente, tenían un solo corazón. Sentían lo mismo, pensaban lo mismo todos. Y cuando la iglesia, hermanos, piensa así, siente así, vive así, entonces dice Jesús, para que el mundo crea que tú estás. La unidad en la iglesia, una unidad perfecta como la del Padre y del Hijo, no haciendo uno siguiendo por un lado y otros pensando de otra manera, sino todos pensando de la misma manera. Lo que va a hacer es que va a convencer a los que no son, al mundo lo va a convencer. No lo vamos a convencer nosotros, sino nuestra vida, nuestra actitud, nuestro accionar, nuestros principios divinos. Nosotros también queremos ser parte de eso, porque todos comen en un mismo plato, todos piensan lo mismo, todos tienen las mismas ideas, todos tienen los mismos planes, todos quieren ir al cielo. Para que el mundo crea que tú. Unidad perfecta, hermanos, la que tiene el Padre y el Hijo. Y ¿saben qué? Los planes de Dios fue que el Hijo viniera a la tierra, cumpliera una misión y luego volviera. Del capítulo 17, versículo 1 al versículo 9 lo encontramos. Y ese propósito y ese plan se logró. Y Cristo estuvo dispuesto a dar su vida para que ese plan se llevara a cabo. Y ahorita vamos a ver algo de lo que dice el pasaje en el segundo punto. Entonces, hermanos, para ser perfectos en unidad como el Padre y como el Hijo, para que el mundo crea, una de las maneras como nosotros podemos predicarle a la gente, que la gente se va a convencer. Hoy vamos a ver, hoy hermanos, hoy no vamos a ver a Cristo literalmente, pero vamos a ver su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y sabes qué va a decir la gente? Esta es la verdadera iglesia de Cristo. Es lo que van a decir. Pero si ellos ven, que si la gente ve y oye que la iglesia de Cristo en reserva tienen 2 planes, hay 3 planes, 4 planes, no nos vamos a convencer, no nos va a convencer la palabra. Entonces, hermanos, ahí tenemos la primera unidad perfecta como la del Padre y el Hijo. Y lo número 2, miren el versículo 23. No, versículo 22-23. La gloria que me diste, yo la he dado ¿para qué? Ahí encontramos cómo podemos, está sencillo, cómo podemos ser uno, cómo podemos vivir en unidad, cómo podemos trabajar en unidad, cómo podemos pasarnos la vida en unidad en la iglesia.
Ahí Cristo dice, ¿qué fue lo que le dejó a los apóstoles, a los discípulos y a los que habrían de creer? La gloria que me diste. O sea, el Padre le dio la gloria a Cristo y Cristo se la dio a los discípulos y a los que habrían de creer. Y dice, la gloria que me diste, yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, así como. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa unidad? Tenemos que hacer mano de la gloria que el Padre le dio al Hijo y el Hijo le dio a los. Y mi pregunta, ¿a qué se está refiriendo cuando dice la gloria que me diste? Ahí está la base, porque dice, la gloria que me diste yo les he dado con el propósito de que sea uno. Al darte Jesús esa gloria que había recibido del Padre, tenía como meta, tenía como objetivo que ellos fueran uno, así como el Padre y como el Hijo. ¿Sí o no? Es lo que dice el texto. Pero la pregunta es, ¿a qué gloria se refiere? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué fue lo que vieron ellos? Vamos al capítulo, vamos unos minutitos. Vamos al capítulo 1. Vamos al capítulo 1. Vamos al 1.14. ¿Pasaje conocido? No, el 1.14. ¿Quién se lo sabe de memoria? A ver, ¿se lo saben ustedes de memoria? No. A ver, Janet, 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate, ya lo hemos estudiado a varias lecciones. Ya sabemos que cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, se está refiriendo a Cristo, que fue hecho carne. Y dice Juan, y habitó entre nosotros. Y vimos. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que Juan vio en el tiempo? ¿Qué fue lo que los discípulos, los apóstoles vieron de Cristo en el tiempo que Él estuvo aquí en esta tierra? Dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes qué? Los discípulos, los apóstoles, vieron cómo Jesús servía a la humanidad, cómo se preocupaba por ellos. Lo vieron a Jesús en un estado de sumisión completa ante la humanidad. Incluso los discípulos lo vieron en Juan capítulo 13 quitarse su túnica o aquella capa que traían, ponerse una toalla, ponerse de rodillas y lavar los pies. Entonces ellos vieron su servicio, ellos vieron su humildad, ellos vieron su bondad con la gente, con los que sanó, y como dijo el Juan también, vieron su poder. Esa sumisión, esa bondad, ese servicio, esa negación personal a Él mismo, siendo Dios en la carne, no escatimó ser igual a Dios. Esa negación a Él personalmente, esa gloria fue la que le dio el Padre, porque aunque Dios, hermano, aunque Dios es Dios, fíjate, con todo el poder, con toda la soberanía que tiene, con toda la autoridad que tiene, Dios nos muestra su bondad, su servicio. Se niega a Él mismo por tal de darnos a nosotros, al mundo, lo mejor. Incluso en Juan capítulo 17, cuando Jesús dice, la gloria que me diste, yo se las he dado, es que Jesús le va a enseñar a los discípulos hasta dónde está dispuesto a hacer
con tal que ser un hijo obediente, está dispuesto a ir hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que los discípulos vieron. Cuando Juan dice, vimos su gloria, es que vimos su humildad, vimos su sumisión. Sí, es cierto, vieron su poder, vieron su bondad, vieron su misericordia. Y hermano, todo eso que ellos vieron de Jesús, Jesús les estaba dando a ellos, se los estaba enseñando, se los estaba transmitiendo. ¿Con qué propósito? Juan capítulo 17, versículo 23. ¿Para que sea? ¿Por qué crees que la humanidad no vive en unidad? Porque nadie quiere servir, porque nadie quiere ayudar, porque nadie quiere dar, porque no hay misericordia, porque no hay bondad. Acá en México a nosotros nos gusta que nos sirvan. No estamos pensando en dar. Y cuando eso sucede, por eso no hay unidad. Cuando lo llevamos al ámbito de la iglesia, cuando lo llevamos a la área espiritual de la iglesia, ¿sabes qué es lo que hace que la iglesia sea una? La humildad, el servicio, la sumisión, la bondad de cada uno de nosotros. Porque yo, hermano, ¿por qué lo voy a hacer? Hermano, hay otros que lo hagan. Hermano, esa gloria que ellos vieron, lo que ellos vieron de Dios en Cristo Jesús, es lo que Cristo les entregó a ellos. Y los apóstoles nos lo entregaron a nosotros. Está escrito aquí en el libro. Sirviendo. Incluso mi patrón me dijo, te voy a mandar el reportaje, creo me dijo, te voy a mandar la historia de cómo murieron los apóstoles. Los apóstoles murieron de unas maneras, hermanos, tristes. Triste en el sentido humano, pero en un sentido victorioso, porque murieron siendo fieles a Dios, sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia, siendo bondadosos. Y eso es lo que los apóstoles nos muestran. La iglesia en el primer siglo creció y creció y se mantuvo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia era una iglesia unida, era una sola iglesia, no había dos iglesias. No habían dos pensamientos, no habían tres corazones, había un solo corazón, un solo plan. Y creció la iglesia. Y la gente veía y decía, quiero ser parte de esto. Quiero ser parte de esto. ¿Qué vemos nosotros de Cristo? Cuando usted y yo abrimos los evangelios, ¿qué es lo que vemos de Cristo? Un hombre humilde, ¿no? Sencillo, servicial, preocupado por la gente. De tal manera, hermanos, que al final de su vida, tú lo ves crucificado de pies y manos en su obediencia al Padre. Bueno, esa gloria, eso que nosotros vemos de Cristo, es lo que Él nos ha dejado. Y los apóstoles la dejaron escrita para que nosotros también fuéramos uno y tuviéramos, dice el capítulo 17, para que yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre, hermano. Mira, en el capítulo 17 específicamente y en el versículo 1 en adelante, el Padre estuvo dispuesto a sacrificar al Hijo para que viniera al mundo. El Hijo estuvo dispuesto a sacrificar su vida para glorificar al Padre. Eso es lo que Dios nos enseña en Cristo Jesús. Su gran servicio, su gran amor, su gran humildad, su gran sencillez. Y eso que nos deja, dice versículo 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de vivir en unidad en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de servir, de ser humildes, de ser bondadosos, de ser serviciales, de ayudarnos unos a otros, de tener planes en un conjunto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Para que el mundo, dice el versículo 23, para que el mundo conozca que tú
que Cristo es el Salvador, que Él es el Mesías, que es el enviado de Dios para salvar al mundo, para que el mundo conozca. Cuando la iglesia trabaja en unidad, cuando la iglesia vive en unidad, cuando la iglesia tiene un solo plan, cuando la iglesia tiene una sola meta, un solo objetivo como el que tenemos ahorita de ganar más almas, la gente va a conocer a Cristo. Y la palabra conocer no tiene la idea de verlo de vista, sino de convencerlos. De convencerlos de que Cristo es el enviado de Dios. Juan diría, el Cordero que quita el pecado. Y podríamos darle una aplicación. La gente va a creer y va a conocer que esta iglesia, la iglesia de Cristo, es la iglesia verdadera, la cual Cristo profetizó que iba a edificar, y esta es la iglesia la cual Dios soñó desde la eternidad. La gente va a conocer. Mira el ejemplo, mira, vámonos ahí al capítulo 19. ¿Cuál es la fe que quiere? Mira, vamos al 20-24, capítulo 20, con eso terminamos. Ya lo alargamos un poquito, pero era muy importante. Con eso terminamos. Juan 20-24. Alguien que me ayude leyendo. En adelante, hasta el 29. Nomás la lectura. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás no cree que Jesús resucitó de entre los muertos. Hasta no ver, dice el dicho de Santo Tomás, hasta no ver, ¿no? Pero cuando Tomás se convence y ve a Jesús resucitado, Tomás tuvo una expresión de fe así, Dios mío y Señor. ¿Y qué es lo que Tomás estaba diciendo? De aquí en adelante, tú vas a guiar mi vida, tú vas a dirigir mi vida, tú vas a ser mi Dios, tú vas a ser mi Señor, tú vas a gobernar mi corazón y tú vas a gobernar mi vida. Creo que tú eres el Mesías, el Cristo enviado desde el cielo, y de aquí en adelante tú vas a ser mi Señor, mi Dios y mi Señor. Y lo lleva a Tomás a un compromiso con su Señor. Ya no le dice Jesús ni Cristo, sino dijo, Dios mío y Señor, ahora yo te pertenezco y tú me perteneces a mí. Y termina diciendo el pasaje, bienaventurados los que no vieron y bendecidos. Doblemente bendecidos las personas que no vimos como Tomás a Jesús resucitado, no vimos sus pozos en sus manos, pero que creemos que Él es el enviado de Dios. Creemos que Él es Dios en la carne y que vino a salvarnos de la esclavitud del pecado. Somos más que bendecidos, somos doblemente bendecidos los que creen en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como iglesia, uno de los métodos efectivos de parte de Dios para que la gente se convenza y crea en Cristo Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, es que la iglesia sea una. Vivamos en unidad,
trabajemos en unidad, adoremos en unidad, que tengamos un solo plan, que tengamos una sola idea, que seamos de un solo sentir, como dijo el hermano José. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a estos muchachos para que la palabra de Dios los convenza de que Cristo es el Dios, el Salvador del mundo. Amén.